para decirlo en pocas palabras, es la viabilidad de nuestra sociedad como una sociedad en la que la violencia sea irradiada y no sea lo que rija las relaciones sociales. Esa es la premisa básica de un sistema como el régimen democrático, que parte del consenso y no de la imposición, de la inclusión y no de la exclusión. Solo con esa aceptación generalizada de las reglas fundamentales del juego político puede funcionar y subsistir la democracia. El consenso puede existir o no respecto de las decisiones que se toman a partir de esas reglas. Si puede uno no estar de acuerdo con una ley determinada o con una política pública determinada, aunque una decisión producto del consenso, por cierto, tendrá siempre una legitimidad mayor. De hecho, ese no estar de acuerdo con una decisión determinada es parte de la lógica de la democracia, en donde prevalece la voluntad de la mayoría, pero es indispensable ese consenso en torno a las condiciones y prescripciones mediante las que el juego democrático debe conducirse. Intento explicarlo de manera más llana. Alguien puede estar de acuerdo o no con una norma, alguien puede estar de acuerdo o no con una decisión pública, y eso es absolutamente legítimo en una democracia. En lo que no puede haber desacuerdos es respecto a las normas que rigen el funcionamiento de la democracia y que permiten eventualmente una decisión tomada por mayoría que puede tener o no consensos. El procedimiento, lo que está a la base, es algo en lo que si no hay consenso, simple y sencillamente el juego político no puede jugarse. Y de ahí la grave advertencia de que el descrédito de las instituciones públicas no le conviene a nadie. Simple y sencillamente abre la puerta a que el juego civilizado y pacífico puede eventualmente romperse. Lo mismo pasa en relación con el árbitro, es decir, con aquella autoridad o institución encargada de aplicar las reglas, de vigilar que los jugadores se apeguen a las mismas y, en caso contrario, de imponer las sanciones procedentes. Un árbitro designado, nombrado, sin el acuerdo incluyente de los autores que se someterán a sus decisiones, de entrada se verá opacado por una sospecha de parcialidad, por la duda respecto de su actuación y por la desconfianza de los jugadores. Y esto es normal que ocurra, por ejemplo, en un órgano en donde la pluralidad política se refleja, como el Parlamento o los Congresos, o en un órgano electivo, como el órgano ejecutivo, en donde el titular del mismo resulta de un proceso electoral. Pero es particularmente grave cuando hablamos de la necesaria legitimidad que deben contar otros actores, que no son otras instituciones, que no son instituciones de representación política, como por ejemplo los órganos electorales, como por ejemplo los órganos de transparencia, como por ejemplo los órganos judiciales. Mecanismos todos estos o instituciones todas estas de control y de limitación del poder político, sobre las que si existe una sombra de duda respecto de su imparcialidad, entonces existe una duda respecto de su legitimidad y en consecuencia el juego democrático se erosiona desde sus cimientos. Por eso, por poner solo un ejemplo, fue fundamental que las normas electorales que se establecieron con la reforma de 2007 y que de alguna manera definen las reglas esenciales del juego democrático en nuestro país para la elección de los representantes populares encargados de las decisiones colectivas, fueran aprobadas con la aceptación de casi todos los actores políticos relevantes. El problema es que estas normas afectaron intereses, como ustedes saben, de otros actores sociales. Y el problema es que la reacción de estos actores sociales, concretamente los medios, los grandes consorcios de la comunicación, acaba generando o acaba traduciéndose cotidianamente en una erosión permanente de estos órganos. Es decir, dado que ahora son sujetos regulados por el IFE, por el Tribunal Electoral, ellos mismos contribuyen a una campaña de desprestigio y de denuesto, de erosión institucional. La década de los 90, supuso un gran esfuerzo de construcción de instituciones que tuvieron la finalidad de impulsar, encauzar y consolidar el cambio democrático en el país. Se trató de una operación lenta y gradual. Aquí hay muchos jóvenes y lo que suele ocurrir con la juventud es que creen que la historia arranca cuando ellos tienen conciencia, pero bueno,
hablarles de los años 90 a muchos de ustedes significará hablarles de la prehistoria, ¿no? Acuérdense que la historia nace cuando se inventa la escritura, no cuando nacieron ustedes. Pero en todo caso, digamos, mirar hacia atrás y reconocer este proceso de evolución me parece que es indispensable precisamente para poder inocular de alguna manera ese desasosiego con la vida pública y con la vida política que caracteriza no injustificadamente, lo acepto, a buena parte de nuestra juventud. Decía, la década antepasada supuso un gran esfuerzo de construcción de instituciones que tuvieron la finalidad de impulsar, encauzar y consolidar el cambio político democrático en el país. Se trató, decía, de una operación lenta y gradual que abarcó los más variados ámbitos de la vida pública y que fue transformando la cara del Estado. En ocasiones se trató de edificar instituciones nuevas, en otras de transformar a las ya existentes. Pero en todos los casos, el sentido de los cambios de ese proceso de construcción institucional fue esencialmente el mismo: constituir órganos autónomos e independientes del poder ejecutivo, o bien fortalecer a otros poderes para propiciar un equilibrio en el ejercicio del poder estatal y para inyectar consecuentemente confianza, credibilidad e imparcialidad en ciertas funciones públicas que resultaban clave para procesar la democratización del país. Piensen, por ejemplo, en la importancia de tener más, cuando hoy la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, está convertida en literalmente un árbitro de la política, digamos, asumir que ese órgano, fortalecer a ese órgano, a la Corte, como un órgano autónomo, independiente de los poderes políticos. La razón de ser de esa decisión consistía en garantizar que ciertas funciones estratégicas no quedaran a merced de determinados intereses políticos particulares que las utilizaran instrumentalmente para beneficiarse. Se trató, para decirlo de otra manera, de dotar de autonomía a esos órganos para vacunarlos frente a los intereses de parte. Así, por ejemplo, en 1990 se crearon tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el IFE y el Tribunal Electoral en su primera versión, que proporcionaron mecanismos de garantía y de protección de los derechos fundamentales, por un lado, y para allanar la vía electoral como ruta para procesar pacífica y democráticamente las diferencias políticas, por otro lado. En 1994, el Poder Judicial Federal se vio sometido a una cirugía mayor que convirtió a la Suprema Corte de Justicia en un auténtico órgano garante de la constitucionalidad. Recuerden, una de las premisas sin las cuales no podemos hablar de un Estado constitucional, y que instituyó al Consejo de la Judicatura como un órgano de gobierno y disciplina de la justicia federal. Ese mismo año, en 94, se dotó de autonomía al Banco de México, con la finalidad de que decisiones eminentemente técnicas del gobierno económico del país no dependieran de los estados de ánimo de la política. En ese mismo sentido, debe leerse la creación, a fines de los 90, de una serie de organismos desconcentrados que fueron dotados de autonomía, como la Comisión Federal de Competencia o la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy, ante esta lucha de titanes que estamos presenciando, absolutamente ausentes. Y ojo, la falta del Estado, la falta de Estado, la falta de la presencia de instituciones es tan preocupante como el desapego a las normas. Esa tarea de construcción institucional continuó en los primeros años de la década pasada con la creación del IFAI y del CONAPRED. Hasta el INEGI, fue alcanzado por esa tendencia al establecerse hace unos años su estatus de órgano constitucional autónomo. Sin embargo, en tiempos recientes se ha venido consolidando una tendencia regresiva y contraria a la que inspiró originalmente el surgimiento de esas instituciones. Tal parece que la autonomía, razón de ser del origen de estas, hoy molesta y es prescindible. Ello se ha evidenciado con muchos ejemplos, pero particularmente evidente es el del nombramiento, el de los procedimientos que se han seguido para nombrar a los titulares de esos órganos, que hoy es materia de las más burdas y bajas negociaciones, en donde parece que todo se reproduce a la mera repartición más o menos equitativa del pastel
teniendo en mente los meros intereses particulares de quienes negocian los nombramientos y no las cualidades de quienes tendrán en sus manos una responsabilidad de Estado. Prevalecen las cuotas y la búsqueda de correas de transmisión, y no la de perfiles que esté a la altura del encargo. Hoy las instituciones, por estas razones, pero no solo, están en riesgo. Parto recordando algunas premisas que ya he puesto sobre la mesa de una obviedad que vale la pena recordar. No hay democracia que se sostenga sin un sólido entramado institucional que permita encauzar la vida y la conflictividad social y que garantice una serie de equilibrios y la protección de los derechos consagrados en la Constitución. Esa institucionalidad, que naturalmente deriva de las reglas de la convivencia pacífica, política, aquellas sobre las cuales se requiere un consenso generalizado, si no unánime, debe gozar de la aceptación por parte de todos los miembros de una comunidad sobre el rol que juegan dentro del diseño del Estado, así como sobre las funciones que ejercen en la vida cotidiana de la sociedad. Sin ese reconocimiento generalizado, el juego democrático difícilmente puede llevarse a cabo sin fracturas o sin degenerar, peor aún, en formas políticas que democráticas tienen poco o nada. Lo que está ocurriendo en Italia en los últimos años es un ejemplo de la degeneración de la democracia que es verdaderamente alarmante y que debe llamar a la atención. Pero si alguien no quiere mirar tan lejos, basta mirar al sur del continente y ver lo que está ocurriendo en nombre de una presunta democracia, por ejemplo, en Venezuela. Por eso, un discurso que manda al diablo a las instituciones, ojo, venga de quien venga, supone sin medias tintas una actitud antidemocrática. Hoy, las instituciones del Estado mexicano, unas más, otras menos, se encuentran en riesgo porque las expresiones que las mandan al diablo se extienden cada vez más entre diversos actores políticos, económicos y sociales. Aunque, por supuesto, si alguien observa estos canales, desafortunados canales deformadores de opinión pública, que son los medios electrónicos de comunicación y particularmente las televisoras, si uno observa uno de los noticieros estelares de la noche, seguramente tendrá un ejemplo claro de cómo también mandar al diablo a las instituciones, insisto, no es una prerrogativa de algún u otro actor político, sino también de estos poderosos actores sociales. Y si quieren buscar, por ejemplo, a actores económicos poderosos que mandan al diablo a las instituciones, no quiero hablar mal de regiomontanos, así que no voy a hacer referencia a ningún grupo empresarial, particularmente aquellos que procesan materiales derivados de las harinas, ¿no? Y observa lo que, de acuerdo con lo que las cuentas públicas y los ejercicios de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación pagaron de impuestos en el año 2005, yo soy un miserable profesor universitario y ese año pagué más impuestos que uno de los más grandes grupos empresariales de México. Es una manera de mandar al diablo a las instituciones. Es una manera de verle la cara a las instituciones. Y luego alguien se pregunta que este es un país de desigualdades, de privilegios, de una pobreza dilagante. Pues así como no. Y actores sociales, insisto, también los hay.